Bien, a la hora de hablar del texto de Pilar Calveiro, tenemos que primero pensar quién es la autora. La autora es una ex detenida desaparecida que logra sobrevivir al terrorismo de Estado en la última dictadura militar. Entonces ella escribe un libro, ustedes van a leer algunos capítulos únicamente de ese libro, en donde se propone recuperar no solo su historia personal, sino la historia de sus compañeros con quienes convivió en ese cautiverio, con el objetivo de visualizar, demostrar lo sucedido durante la última dictadura militar. A la hora de hablar de la última dictadura militar, ella, su texto, lo que ustedes tienen para leer, comienza haciendo un análisis de lo que ella llama campos de concentración y exterminio, que son los centros clandestinos de detención. Ella no los nombra centros clandestinos de detención, sino que los llama campos de concentración, porque hace una clara referencia a que lo que sucede en Argentina sigue la lógica de lo que fue el Holocausto, de lo que fue el genocidio nazi, es decir, la búsqueda del exterminio del enemigo. Ella comienza hablando un poco de que en Argentina, durante la última dictadura militar, hubo más de 340 centros de concentración, exterminio, centros clandestinos de detención en Argentina, y comienza a hablar un poco acerca de las cifras que la sociedad todavía debate acerca de cuántos detenidos desaparecidos, es decir, personas asesinadas, existen. Entonces, al introducir su escritura en el capítulo Somos compañeros, amigos, hermanos, comienza a hablar un poco acerca de que las cifras oficiales arrojan que hay 8.960 denuncias, entonces mucha gente dice que los detenidos desaparecidos no llegan a 9.000. Ella comienza a demostrar con datos personales, es decir, de compañeros que sobrevivieron a diferentes centros clandestinos de detención, y hace algunos cálculos y demuestra que solo en los casos que ella ya conoce ya superan las 9.000 personas las que fueron detenidas, desaparecidas. Comienza a hacer todo un juego numérico en el cual ella quiere demostrar con cifras de que esa falsa idea de vamos a basarnos en las denuncias no es legítima, sino que no alcanza con eso. Y luego de meterse con todo ese debate de los números, tirando abajo los números que se quieren imponer desde la postura defensora del terrorismo de Estado, habla y cita a un autor muy importante afirmando que un muerto es una tristeza, 1.000.000 de muertos es información. Y comienza a hablar de cómo este debate del terrorismo de Estado en Argentina, si se lleva a las cifras, lo que se está haciendo es deshumanizar lo sucedido. Es decir, se pierde de vista que estamos hablando de vidas de personas que fueron detenidas, desaparecidas, torturadas y asesinadas por el Estado Nacional. Entonces, a lo largo de las páginas ella va a analizar esta deshumanización de las personas que sucede durante el terrorismo de Estado y va a utilizar como fuentes bases testimoniales de sus compañeros detenidos desaparecidos y al mismo tiempo de algunos oficiales que daban testimonio de lo que de sus acciones en los centros clandestinos de detención. Ella va a hablar de que se conforma en ese tiempo de la última dictadura militar un sistema burocrático que continúa un procedimiento, que hay una serie de pasos que se dedica a extraer información, aterrorizar y matar. A ella le impacta cómo se genera esta burocracia, como durante los casi 7 años de dictadura hay personas que desaparecen, hay personas que son torturadas, hay personas que son desaparecidas y hay personas que durante todo ese tiempo llevan adelante estas acciones. Entonces ella en un momento de su texto se pregunta cómo puede ser que las fuerzas de seguridad que fueron entrenadas para defender a la sociedad
se conviertan en los jueces, los torturadores, quienes deciden quién vive y quién muere, y que se produzca toda esta cuestión de que a partir de las Fuerzas Armadas se genere un miedo en la sociedad. Ella se pregunta eso retóricamente y dice, no creo que las personas sean malas, no creo que todos los militares sean malos. Que ella habla de que en un momento ella no cree que todos los hombres somos lobos, que estamos a punto de atacar, sino que lo que sucede es que se crea, esa es la hipótesis, se crea una maquinaria de burocratización, rutinización y naturalización de la muerte. Es decir, se vacía la muerte. Se crea una serie de pasos, un procedimiento para desaparecer y asesinar a las personas que aliviana a los victimarios, es decir, quienes llevan adelante esas acciones, y que al mismo tiempo también lleva a que la sociedad guarde silencio. Se crea una maquinaria que sigue pasos. Entonces ella se dedica a analizar los pasos. Comienza con un apartado que se llama las patotas. Y habla de que las personas que se le asignaba esta tarea, hablaban de que estas personas no secuestraban, sino que lo que hacían eran detenían, chupaban no a personas, sino a blancos, a objetivos, que había que ejecutar una defensa propia, porque el objetivo era peligroso. Las patotas, ella afirma que argumentaban que a ellos le marcaban personas que tenían que detener, personas peligrosas, que ellos detenían a estas personas efectivamente y que ya estaba cumplida su tarea. Que ellos no sabían qué sucedía, que ellos jamás se mancharon las manos con nadie más, que ellos jamás mataron a nadie, que ellos jamás torturaron a nadie. La autora ahí hace un poco el juego con que las patotas muchas veces rompían una casa, se quedaban con propiedades de la casa. Ella juega un poco con esta doble vara, de decir, bueno, dicen esto, pero en verdad pasaba esto también. Luego del grupo de las patotas, ella analiza los grupos de inteligencia, que son quienes no torturan, sino que extraen información, quienes hacen los interrogatorios. Son los grupos que una vez que los detenidos habían sido llevados por las patotas a los centros clandestinos de detención, se dedican a intentar extraer información según ellos para salvar vidas. Argumentan que a ellos les decían que eran todas personas subversivas, que iban a tejer atentados, que había bombas, que había que parar con esa subversión y que ellos, mientras más rápido le arranquen la información a los detenidos, iban a poder salvar vidas. Esa es la argumentación que ella demuestra con diferentes testimonios que tenían los grupos de inteligencias para llevar adelante la tortura. Analiza también las guardias, que las guardias también son los grupos que vigilaban, vivían prácticamente en los centros clandestinos de detención, quienes argumentaban que obedecían órdenes, que tenían los prisioneros, a ellos le habían dicho que eran muy peligrosos, que eran subversivos, que había una amenaza y que ante esa amenaza, bueno, los métodos que había que utilizar eran extremos, eran excepcionales, eran métodos que se justificaban, que las personas que estaban ahí detenidas la tenían que pasar mal porque eran personas malas. Las guardias también comienzan a hablar un poco de que ellos no mataban a nadie. Y por último, el último grupo que analiza, que esto estuvimos hablando un poco ayer, la autora, son los desaparecedores de cadáveres, que ella dice, bueno, acá, ojo que es mucho más difícil argumentar algo como lo que venían diciendo los demás sectores. Los desaparecedores de cadáveres hacían eso, es decir, la autora explica que acá todos los testimonios es como que hay una laguna, como que nadie sabe nada, porque son las personas efectivamente que llevaban a las personas al camino final, que era la desaparición, el traslado de la persona. Los desaparecedores de cadáveres se encargaban de, una vez que las personas ya no se podía extraer información o habían cumplido su ciclo,
en lo que era el centro clandestino de detención, tenían que ser trasladadas, que eso en la jerga significaba asesinadas. Al comienzo se los llevaba a lugares como basurales, a cielo abierto, a descampados, se los mataba, se los enterraba. Luego lo que se hacía muchas veces también eran las cremaciones de cadáveres y finalmente el método paradigmático que se utilizó durante la última dictadura militar eran los vuelos de la muerte. Los detenidos eran trasladados hacia estos grupos que se encargaban de aplicar una inyección a todos estos grupos de personas detenidas. Se aplicaba la inyección, que era un somnífero. A ellos no se les decía en ningún momento que iban a ser asesinados. Esta vacuna que se le aplicaba, a ellos les decían que era una vacuna, cumplía el objetivo, en teoría, de que ellos iban a ser prisioneros blanqueados, es decir, que iban a una dependencia policial, iban a dejar de ser desaparecidos, pero en verdad lo que sucedía eran que eran llevados como bultos en camiones a lo que eran los aviones, los llamados vuelos de la muerte, y en estos vuelos de la muerte eran arrojados vivos al mar, cumpliendo la clave de la desaparición. Si la autora analiza todo esto y dice, bueno, esto que estamos viendo es una maquinaria, es un procedimiento burocrático que funciona a las 24 horas. La gente va, la gente ficha, la gente ingresa a un centro clandestino de detención, está con los detenidos, tortura, saca información, secuestra a personas y vuelve a su casa. Y esto funcionó en Argentina durante 7 años. ¿Cómo se puede explicar que estas personas que estuvieron involucradas en ningún momento se cuestionen esto? ¿Cómo puede ser que la sociedad no diga nada? Y la autora ahí comienza a analizar lo que es el vaciamiento de la muerte. Las personas, en primer lugar, este aparato burocrático lo que hace que como todos tienen las manos manchadas, nadie se hace cargo. Yo no maté, yo no sabía quién eran, a mí me dijeron que eran subversivos, a mí me dijeron que eran criminales, yo no sabía lo que pasaba, yo no torturo, yo sacaba información, yo hacía preguntas, yo no torturaba, yo me defendía. Hay toda una cuestión de complicidad que involucra a todas las partes y eso es lo que la autora habla de que estamos ante un sistema burocrático en donde todos formaban parte de ese mecanismo y que la idea era que todos formen parte de ese mecanismo para que nadie hable. Por último, ustedes leen un apartado que se llama Entre la vida y la muerte y es un apartado donde habla de cómo era la vida de los prisioneros. Habla de que los prisioneros desde el momento que ingresaban ya estaban prácticamente muertos, que se les quitaba todo rasgo de humanidad, se producía la deshumanización, se los vendaba, es decir, dejaban de poder ver, se les quitaba el nombre, se les asignaba un número, eso buscaba que los militares, las fuerzas de seguridad, no tejan vínculos. Si yo no nombro a alguien, no sé cómo se llama, no conozco su historia, es mucho más fácil tenerlo secuestrado, es mucho más fácil torturar, es mucho más fácil matar, porque no tengo datos de esa persona. Las personas permanecían inmóviles, es decir, al no tener movimiento también pierden todo dato de humanidad, no pueden hablar, viven a oscuras. Entonces lo que se va produciendo es que las personas pierdan todo rasgo de humanidad. Las personas dejan de vivir y las personas comienzan a esperar la muerte. Por eso habla de el vaciamiento de la muerte la autora. Se mete con la organización física de los centros clandestinos de detención, describe un poco cómo eran las celdas, las cuchetas, los lugares donde vivían las personas y habla de que el único momento, hablando de este vaciamiento de la vida, en donde no podías elegir cuándo ibas al baño, no podías moverte, no podías hablar, esta rutina de únicamente que te llevan para sacar información, el único momento donde ellos se conectan con la vida, los prisioneros, es en la comida. En el momento de la comida, la autora habla de que ellos esperan ansiosos la comida debido a que
Con la comida vuelven a tener rasgos humanos, comienzan nuevamente a poder comer, a moverse, a pesar de que la comida la describe como un calvario, que es algo horrible. Habla de que la comida es el único momento de humanidad. Finalmente la autora dice algo que es bastante feo, que es que el momento de traslado, este momento de la finalización, había muchas personas que ya estaban esperando la muerte, que esperaban ese momento. Mientras otras personas es como que decidían como mecanismo de resistencia fingir demencia y pensar en serio que iban a vivir. El vaciamiento, la deshumanización que se produce en los centros clandestinos de detención, sucede desde el momento de llegada hasta el momento de salida. La tortura pasa también por que las personas pasan a ser NNs, nadie los llora, nadie los busca, porque se les dice a la sociedad que son desaparecidos, y esas personas están desde el momento de su detención esperando tan solo que la tortura se detenga, esperando tan solo a morir.